y todos por estar aquí, por ver mi canal. Estoy muy contenta hoy porque ya llegamos a los 100 suscriptores. Al día de hoy tenemos 110 aquí en el canal, lo cual les agradezco muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por compartir este video con otras lectoras y lectores, por darle me gusta, por dejarme comentarios, por compartirlo en sus redes sociales. Se los agradezco mucho, mucho, mucho. El día de hoy les voy a hablar de este libro que se llama Poeta Chileno, de Alejandro Zambra, editado por la editorial Anagrama en el año 2020. Ya tenía muchas ganas de hablar de este libro, que es uno que he disfrutado muchísimo. Lo leí a finales del año pasado, más o menos. Y bueno, primero comenzaré hablándoles de Alejandro Zambra, quien es un escritor chileno. Escribe poesía, narrativa y también ensayo. Y nació en el año 1975 en Santiago, Chile. Allí estudió la licenciatura en literatura hispánica y después se mudó a Madrid para estudiar una maestría en filología hispánica y regresó a Chile para estudiar su doctorado en literatura. Actualmente y desde el año 2017 reside aquí en la Ciudad de México junto con Jasmina Barrera, su esposa, y su hijo Silvestre. Ha publicado un montón de obras, entre los que destacan 2 libros de poesía, 5 libros de novela, 2 de cuentos, 2 de ensayo y 2 guiones cinematográficos. Yo conocí a Alejandro Zambra en una presentación de libro, de un libro de ensayos que se llama Tema Libre, escrito por él, en el año 2019. Y me gustó mucho su personalidad en esa presentación del libro. Yo disfruté mucho que es una persona que sabía recibir los halagos que estaba recibiendo, pero que tampoco subía su tono, como de, sí, sigan halagándome. Al contrario, estaba muy tranquilo, transmitía una sensación como de tranquilidad, calma, y me cayó muy bien como persona, digamos. Leí entonces Tema Libre porque me llamó mucho la atención, y es un libro muy pequeño, son ensayos autobiográficos en los que habla de mochilas, de maletas, de escribir sobre temas libres, de otros escritores, del próximo nacimiento de su hijo que en aquel momento se avecinaba, entre otras cosas. Y constantemente regreso a una de las frases de ese libro en el que él menciona que los temas en la literatura pueden ser varios, o sea, habla de que hay varios temas centrales, pero que tal vez se pueda reducir a solo un tema, que es pertenecer, el deseo de pertenecer. Y justo creo que con esa cita comienza Poeta Chileno. Poeta Chileno es la obra más reciente, la novela más reciente del autor, y por lo que he visto en otras reseñas, también la más larga. Yo no he tenido oportunidad de leer ninguna de sus otras ficciones, sin embargo, bueno, después de leer Poeta Chileno, honestamente tengo ganas de leer todo lo demás que ha escrito Zambra. La novela sí es bastante larga y está dividida en 4 capítulos, también bastante largos entre sí. Y cada capítulo tiene una historia muy específica en cada uno. La primera parte va de la historia de un adolescente, Gonzalo, que está enamorado de otra adolescente, Carla. Ellos se encuentran explorando lo que Buenavista Social Club llamaría el amor de loca juventud, y también van teniendo sus primeras experiencias sexuales. Por muchas razones de su vida y crecer, cambiar de gustos, llega la juventud, llega su entrada a la universidad y ellos se separan. Sus vidas toman rumbos muy diferentes y dejan de tener contacto el uno con el otro, aunque más adelante y por azares del destino se reencuentran y vuelven a enamorarse. Aquí pues la cuestión es que ya han cambiado, ya tienen otras formas de ser, pero conservan su esencia ambos y se vuelven a enamorar, como ya les había comentado. Es aquí cuando entra en escena Vicente, quien es el hijo de Carla y León. Ellos ya no se encuentran en una relación y Vicente, aunque convive con su padre, no lo hace de tal manera o tan cotidianamente. Entonces, una vez que los adultos deciden sentar las bases de su relación y reemprenderla ya de una forma mucho más formal, comienza la segunda parte de la historia. Esta segunda parte habla de la familiastra, un término que precisamente acuñe Alejandro Zambra para esta obra, y el cual me parece muy bello y que enmarca muy bien lo que está pasando en este segundo capítulo. También en esta parte hay mucho bienestar, hay muchas emociones muy estables, no hay grandes aventuras, no hay un gran sube y baja de emociones. Y he leído algunos comentarios en los que dicen que la historia es muy plana y tan plana que pueda llegar a aburrir.
A mí me parece todo lo contrario. Me parece que aunque está así muy plana, están sucediendo un montón de cosas en esa especie de planitud. Y nos está marcando también las bases de lo que va a suceder en los segundos, bueno, en el tercer y cuarto capítulo. Y bueno, sí, hay mucho bienestar y se menciona que, Gonzalo y Carla se sienten muy felices en esa etapa de su vida, pero también empiezan a llorar lo que podría suceder en otras etapas de su vida solos. El tercer capítulo es el que por supuesto le da nombre a la novela y aquí encontramos dos temas que van de la mano. El primero es el paso de la adolescencia hacia la juventud que da Vicente y también su formación como poeta chileno. Y entre que nos cuenta cómo se va sintiendo hacia su madre, hacia su padre o hacia su padrastro, nos va dando sus pensamientos acerca de la academia, acerca de las instituciones, sus primeros enamoramientos y también sus deseos de escribir poesía, encontramos también un estado del arte de la poesía chilena. Nos explica cómo ha sido, cómo es en este momento y quizás podríamos pensar en un esbozo de cómo será en el futuro. Para terminar con la historia, el último capítulo nos habla de un reencuentro muy emotivo y muy especial entre Gonzalo y Vicente. A pesar de lo difícil que es ese primer momento de reencuentro, después resulta muy fácil que ambos se reconozcan en el otro y no querer dejar de hablar o no querer dejar de verse. Y bueno, esa es a grandes rasgos la historia de Poeta Chileno. Cuando yo me encontraba estudiando la carrera, yo estudié psicología, tuve alguna clase sobre psicoanálisis e infancia en la cual no recuerdo exactamente cómo son los términos, pero hablamos sobre la concepción que las mujeres tenemos ante la idea de la maternidad y no como que la maternidad es lo único que nos hace bien o lo único a lo que vinimos al mundo, sino de ese imaginario que tenemos desde la infancia sobre la posibilidad de maternar o no, ya sea haciendo juegos de maternidad, jugando a la familia, pensando en posibles nombres de los futuros hijos que quizás tengamos, este tipo de ideas como mentales, por así decirlo. Pero bueno, sentando esta idea como base, me parece que podemos concebir a la estructura de esta novela de esa forma también. Podemos encontrar esta estructura en los primeros 3 capítulos. El primer capítulo nos habla de la relación entre Carla y Gonzalo en una etapa adolescente y nos da una idea de cómo se sentían cada uno respecto al futuro. No que explícitamente dijeran que querían tener hijos juntos, pero sí sobre la idea de un posible futuro juntos en ese momento. El segundo capítulo ya nos habla del nacimiento de una familia conformada por Carla, Gonzalo y Vicente. Se siente así muy plana en cuestiones de grandes aventuras que sucedan allí, pero es que está llena de información para que conozcamos la obra en general. Ese capítulo es fundamental para entender todo el contexto. Al igual que la formación psíquica de un infante o cómo va aprendiendo a hacer cosas y que parece una esponja que está aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y que hay mucha información, así también es este capítulo. Hay mucha información que nos es clave para entender cómo continúa la historia. Por último, el tercer capítulo nos habla de la formación como sujeto de Vicente. Ahora ya encontramos a un Vicente desimbiotizado de su figura materna y paterna y se presenta al mundo como un sujeto único y especial con gustos, aspiraciones, deseos y convicciones propias. Si bien todavía encuentra influencia de los adultos porque sigue viviendo en casa de la madre, sigue dependiendo económicamente de ellos y ellos tratan de todavía guiar su camino, ya se empieza a regir por mandatos propios y gustos propios. Entonces básicamente aquí encontramos también su esencia como persona distinta de sus pares. Y es en estos capítulos donde yo encuentro esa concordancia de las que les platicaba que revisé en mi clase universitaria. Y tenemos el nacimiento psíquico de una persona, en este caso Vicente. En general, me parece que toda la obra está completamente lograda con cada uno de sus capítulos y con cada una de las partes que conforman a la historia. En diversas reseñas, sobre todo aquí en Booktube, he encontrado comentarios de lectoras y lectores a los quienes la novela les ha parecido interesante hasta que los poetas chilenos entran en escena. Yo creo que toda la obra es una gran radiografía del tema central. ¿Cuál es ese tema central? Como les dije al principio, formar parte de un conjunto, pertenecer a un conjunto. Y eso lo encontramos condensado en el último capítulo de la novela.
En este último capítulo tenemos el reencuentro de dos hombres que antes habían formado una familia juntos, que compartieron la casa, los gustos, las mascotas, sentimientos. Y encontramos aquí que a veces no pertenecemos a los lugares que pensaríamos como propios. Si bien Gonzalo no era el padre biológico de Vicente, sí fue su padrastro en todos los aspectos, en el de la educación, en el del cuidado, en el de proveer alimento, etc. Juntos pertenecieron. Y no solamente en el ámbito familiar, también encontramos que pertenecieron en el ámbito poético. Esta historia nos deja abierta la pregunta de cuánto nos influyen aquellas personas que han pasado por nuestras vidas o con las que hemos tenido alguna relación, ya sea amorosa, amistosa o familiar. ¿Qué de esas personas todavía se encuentra hoy presente en nosotros, los lectores? Por todo esto creo que el libro es un libro maravilloso, es una historia muy muy cercana al ser humano, muy cercana a los lazos, no consanguíneos, pero sí amorosos. Y está llena de momentos para ser empáticos y reflexionar a través de Vicente y Gonzalo acerca de cómo nosotros creamos lazos también. Algo que también disfruté muchísimo son las grandes reflexiones que hace Alejandro Zambra acerca de temas muy cercanos a la realidad en esta ficción. Hace una reflexión muy muy profunda y también una gran crítica acerca de las paternidades. Y aquí hace la crítica principal a aquellas paternidades desatendidas, acerca de aquellos padres que han abandonado, sobre todo en la cuestión psicológica y emotiva, a sus hijos o hijas. También hace una reflexión, aunado a lo anterior, acerca de qué significa ser un padrastro o qué significa ser un hijastro. Y es muy bonito cómo Gonzalo y Vicente van encontrando identidad y pertenencia en estos lazos no consanguíneos. También hace una gran reflexión acerca de los poetas chilenos. Sí, el libro es en su mayoría un gran homenaje a todos estos poetas emblemas o poetas contemporáneos, aunque creo que también hace algunas críticas un tanto más leves a las formas de presentarse al mundo de estos poetas, o sea, cómo estos poetas se ven a sí mismos, o cómo hablan de sí mismos, o cómo se presentan al mundo. Y lo hace de una manera muy hilarante. Y también hace una gran reflexión acerca de sí mismo, Alejandro Zambra, como escritor. Pues en algunas ocasiones del texto se presenta a sí mismo como el narrador en una especie de voz en off, y me parece que sabe ponerse límites, diciéndolo explícitamente, hasta aquí llego yo, sin querer decir más de lo que puede o más de lo que sabe. La segunda cosa que más disfruté de esta obra es cómo la historia comienza en un punto, que es antes del nacimiento de Vicente, y termina en una posibilidad. Disfruto mucho saber que es una novela que desde el inicio nos deja la certeza de que algo más sucedió antes del momento en el que los personajes se encuentran. Es decir, que cada personaje tiene en el mundo de la ficción su propia historia y que que hay ahí influencias de otras muchas personas que no necesariamente están en esta historia. Y el final nos deja la posibilidad de saber qué es lo que podría pasar después, y que ni el escritor ni nosotros como lectores lo sabemos. De alguna forma eso solo lo van a saber Vicente y Gonzalo en el futuro de esta ficción. Y por último, disfruté muchísimo que si bien la obra sí está escrita en español, pues es un español muy chileno. Hay muchos modismos muy propios de aquel país, o muchas formas de denominar algunas cosas que aquí en México concebimos de otra forma. Este libro me llevó mucho a muchas veces tener que googlear palabras para saber su significado y poder darle ese entendimiento total a la obra, y me da mucho gusto escuchar estos nuevos, bueno, no nuevos, pero estos distintos lenguajes del mismo idioma que yo hablo y del mismo idioma que Alejandro Zambra habla. Y bueno, también disfruté mucho hablando del lenguaje, que Alejandro Zambra es muy sencillo, y yo ya lo había leído antes en alguna revista, una entrevista que leí de él, en el cual él dice que no lleva gusto en hacer obras con mucha estilización o que quieran sonar muy rimbombantes, que entre más sencillo para él le parecen mejor. Y bueno, esa es mi reseña de Poeta Chileno. Les voy a dejar un link donde puedan adquirir este libro, que de verdad se los recomiendo muchísimo. Les recomiendo también que lo lean con mucha atención, poniendo atención en los detalles, y que lo disfruten así tanto como lo disfruté yo. Muchas gracias por ver mi canal, por ver este video. Les pido por favor que lo compartan con sus amigos, amigas, en sus redes sociales. Y bueno, nos vemos la próxima. Yo soy Paulina. Adiós.